Hola, muy buenos días a todos, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este que estás leyendo, el primero de esta temporada. Y tengo el placer de recibir hoy, que nos recibe desde su estudio en Bogotá, a Juan Gabriel Vázquez. Hola, Juan Gabriel. Hola, Berna, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, el placer es nuestro porque Juan Gabriel acaba de ganar muy merecidamente el premio de la Bienal Vargas Llosa con Volver la vista atrás, un libro que realmente recomiendo. No he conocido a ninguna persona que no le guste, debo decir, que no se haya sentido atrapado por las vicisitudes de esta enorme familia, vamos, enorme y pequeña familia, pero enorme en cómo echa raíces en la historia de España, en la historia de China, de Colombia, hasta de República Dominicana. Es decir, es una inmensa inmersión a través de una familia, de la familia del cineasta Sergio Cabrera. Es una gran inmersión en las últimas décadas de la historia de España, de China, de América Latina, y por ello es una saga, bueno, con todos los mejores ingredientes de la buenísima literatura. Así que no suelo empezar tan entusiasta, pero debo decir enhorabuena, Juan Gabriel, y quiero que nos cuentes un poco tu experiencia, cómo este libro es un poco que sientes que va creciendo, y luego pasamos a que nos cuentes qué estás leyendo. Pero antes quiero que nos hables de cómo te estás relacionando tú mismo con este libro que va creciendo cada vez más entre los lectores. Sí, pues muchas gracias por tus palabras. Es verdad, este libro que yo escribí durante la pandemia, que llevaba pensando 7 años, porque mis primeras conversaciones con sus personajes reales, ¿no? Que son mi amigo Sergio Cabrera, el cineasta colombiano, y su hermana Marianela. Este libro que lleva conmigo tanto tiempo, 7 años de conversaciones y de investigación, un año de escritura, relativamente poco para mis costumbres, se publicó en Colombia hace casi un año y desde entonces no deja de cambiar para mí, ¿no? Cambia por las reacciones de los lectores, la gente que se asoma para decir yo viví lo mismo o yo fui testigo de cosas similares, o una cosa que también me llena de satisfacción, es la primera noticia que tengo sobre esto, ¿no? Sobre la revolución cultural china, sobre las guerrillas colombianas, sobre esa forma particular del exilio republicano en Latinoamérica que fue la de Fausto Cabrera. Hay, hay en todos estos aspectos eh, una, una aventura que cruza buena parte del siglo XX, pero que para mi sorpresa se ha transformado en una aventura privada para los lectores, ¿no? Una manera privada de recorrer momentos importantes del siglo XX que nos siguen marcando a nosotros y que el libro les ayuda a interpretar. Y eso, pues, para mí es una gran satisfacción. Sí, realmente es así, ¿no? Fausto Cabrera, el padre de Sergio Cabrera, parte de España de niño al exilio. Entonces, los españoles podemos sentirnos identificados con esa parte de la historia de huida, de exilio, del enfrentamiento de la guerra civil, pero es que luego ese enfrentamiento se va a trasladar a América Latina y, bueno, yo creo que no vamos a contar más porque los lectores que aún no lo hayan leído deben hacerlo, deben ir ahora mismo a comprar el libro y hacerlo para tener su propia experiencia, que siendo histórica es inmensamente literaria. O sea que de verdad te reitero mi enhorabuena. Muchas Y gracias. con más razón quisiera saber, bueno, que nos cuentes qué estás leyendo. Yo te lo he preguntado de antemano y nos vas a elegir, tienes una novela clásica para traernos, también una contemporánea, tienes poesía, tienes ensayo. Querías empezar hablando de Rojo y Negro, de Stendhal. Cuéntanos. Sí, Rojo y Negro fue una novela que leí durante la escritura de la mía y por eso me pareció pertinente traerla. Es una novela que sigue al pie de la letra un hecho noticioso, eh, la historia de un joven de origen muy humilde que entra como preceptor en una casa de gente acomodada, tiene un affair con la esposa del empleador, luego después entra como secretario o escriba de otra familia aristocrática, se enreda con la hija y tras una serie de peripecias sus aventuras terminan en hechos de violencia y en el cadalso, sin revelar demasiado por dónde van los tiros.
Y yo la leí porque quería saber qué había hecho Stendhal con esos hechos reales que él sigue al pie de la letra, porque eso era lo que yo estaba tratando de hacer, escribir una novela sobre hechos reales que debía seguir al pie de la letra. Y lo que encontré fue que el autor, pues que les cambia los nombres, yo no cambio los nombres, pero Stendhal sí, lo que hizo fue una interpretación moral, emocional de estos personajes reales, tal como yo la quería hacer. Entonces, ese proceso de ese personaje real que se llamaba Antoine Berthet, que Stendhal leyó en un periódico y calcó su trama sobre él, eso se volvió para mí, digamos, una inspiración, un modelo para escribir mi propio libro. Ujú. Interesante la vigencia de Stendhal, ¿no? Yo lo leí hace décadas, la verdad que lo estás hablando y me apetece volver a recogerlo. Y de ahí vamos a viajar a algo completamente distinto, porque es una novela contemporánea de Selva Almada. Selva Almada ha estado en este programa a partir de esta novela. No es un río y muy particular. Quisiera que nos contaras tu mirada de esta novela. Ah, ella estuvo en este programa también. Sí, hace poquitos meses, sí. Ah, maravilloso. Bueno, pues esta es una novela que acabo de leer. Realmente Rojo y Negro es el clásico que me ha estado acompañando durante estos meses de escritura de la novela, pero estos otros tres libros son realmente los que están ahora en mi mesa de lectura. No es un río de Selva Almada, es una novela eh, breve, de una prosa extraordinaria, con un tono que se acerca a la oralidad de los personajes, un tono seco, duro, sin adornos, capaz de crear muchísima tensión, capaz de conmovernos también e incluso de raros momentos de humor. Y con todo eso, Selva Almada cuenta la historia de un puñado de personajes, el escenario es una isla en un río, y toda la clave del libro la dan las relaciones que tienen los personajes con ese entorno. El título no es un río, habla del hecho de que para estos personajes el río no es un río cualquiera, es este río, tiene su personalidad, tiene su temperamento, y la novela lo trata al río y a los animales que hay en el río. La novela comienza con una escena de pesca, están pescando una raya. Um, y el río no es un río cualquiera, tienen una relación con él como si fuera una persona más, y la raya no es una raya cualquiera, hablan de ella en esos términos, es como una persona más. Y en ese marco, Selva Almada cuenta una relación entre estos personajes que es muy intensa, que es violenta, está cruzada por la violencia, y la violencia marca las vidas de los personajes, la muerte de los otros accidental muchas veces marca la vida de los personajes. A mí a veces se me parecía esta novela a algunas de Marguerite Duras, en particular una que se llama Destruir Dice, que me gusta mucho, y a veces a una novela de una compatriota mía que se llama La Perra, de Pilar Quintana. Es Ajá, claro. un ambiente salvaje, que es el fondo para las relaciones salvajes de estos personajes. Y a mí me ha encantado este libro. Sí, es un libro lleno de violencia y también de una Mm, riqueza literaria abrumadora, ¿no? Y de ahí saltamos a la poesía. No puede ser así, de Luis García Montero. Saltas incluso de continente. Quisiera sí. que nos contaras por qué quieres compartir este libro reciente de Luis García Montero. Bueno, yo no suelo leer eh, varios libros del mismo género al mismo tiempo, pero sí suelo tener varios géneros sobre la mesa de lector. Y este es el libro de poesía, siempre hay un libro de poesía. Este es el libro de poesía con el que llevo algunas semanas. Mm, Luis García Montero es uno de mis poetas favoritos en lengua española. De las cosas que me gustan de él, siempre una es la manera como explota los ritmos clásicos de nuestra lengua, las posibilidades del endecasílabo, del heptasílabo, que son cosas a las que estoy atento. Los libros de Luis nos permiten, nos piden incluso bajar la velocidad, ¿no? Bajar la velocidad de la lectura. Hay un poema extraordinario en el libro en el que habla del día lunes, y el día lunes es un día lento, ¿no? Entonces es perezoso, es lento, es pausado.
y el poema trae el verso: eso le pasa al lunes, que tiene maneras de lector de poesía, ¿no? Los lectores de poesía reducimos la velocidad, Sí. nos concentramos de una manera distinta. Bien. Y, y este libro eh, tiene una relación particular con los hechos públicos. Es un repaso por episodios de la historia, episodios políticos, episodios sociales. Juega a veces con la tradición, con su tradición de poeta, dialoga con T.S. Eliot, dialoga con Vallejo, pero sobre todo es eso que decía, fija la mirada en episodios de la historia para contar lo que hay en ellos de íntimo, para contar la intimidad de un episodio histórico. Puede ser la Revolución Francesa, se va hasta la Revolución Francesa o incluso más atrás, puede ser las sombras de la Guerra Civil, puede ser incluso el presente de Europa, el presente social y político de Europa, y de todos ellos hay un atisbo de lo íntimo, de lo privado, de la manera como estos momentos públicos, sociales, eh, hacen un pequeño ruido, hacen como un murmullo en nuestra vida privada. Y el libro de Luis García Montero trata de capturar esos murmullos. Fijaos cómo estamos viajando a través de diversos continentes con la literatura que está leyendo Juan Gabriel y que nos va a llevar también a Nueva York, en este caso a la autora británica Sadie Smith, que vive en Nueva York, con su libro de ensayos Contemplaciones. Es algo que también tienes en la mesilla en estos días o semanas. Cuéntanos Sí. sobre Contemplaciones. Bueno, Sadie Smith es una ensayista brillante. Este es un libro de ensayos, ¿no? Y es una ensayista brillante. Tiene dos libros más voluminosos. El último, que se llama en inglés Feel Free, no recuerdo su título en castellano, en una edición de Salamandra, por supuesto, pero está publicado y es extraordinario. Y Contemplaciones, es un libro muy breve, escrito durante la pandemia y a propósito de la pandemia. Son 6 ensayos sobre nuestra experiencia en estos tiempos extraños que nos ha tocado vivir. Y lo que hay ahí es, como siempre, la mirada de Sadie Smith, que es de una lucidez y de una inteligencia muy intensas, pero además una prosa deliciosa, con un oído impecable, ingeniosa, irónica, inteligentísima también, y con la cual se dedica durante estos 6 ensayos a hacer preguntas muy importantes. ¿Qué significa vivir en esta nueva realidad? ¿Cómo puede uno rebelarse o resistirse a los peores aspectos de vivir en esta nueva realidad? ¿Cómo hacemos para no perder la compasión, la humanidad frente a tanto dolor? Hay dolores que son más dignos de compasión que los otros. Hay un ensayo que me gusta mucho, que es una defensa de lo público, ¿no? En estos días en que hemos visto el valor inmenso eh, que tenían los valores de lo público, el valor de lo público en asuntos como la salud en particular, y Sadie Smith defiende esas nociones contra la costumbre, parece la tendencia de nuestras democracias a privatizarlo todo en estos tiempos. La salud también, pero sobre todo también la educación, el transporte, etcétera. ¿Cómo se comporta un escritor en tiempos de crisis? ¿Sirve de algo lo que hacemos? Todas esas son las preguntas que ella trata de contestar, y comienza hablando de cómo en medio de la pandemia agarró un libro que era Las Meditaciones de Marco Aurelio. Dice: no por razones académicas ni de placer, sino en busca de ayuda práctica, ¿no? Dice, como se busca el manual de instrucciones de armar una mesa. Y a mí esa idea de que un libro escrito hace siglos pueda realmente darnos instrucciones para mejor vivir nuestro momento presente, siempre me ha parecido muy válida, y es parte de las razones por las que, no solo por las que leo, sino por las que me gusta recomendar libros. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Juan Gabriel Vázquez. Ha sido un placer leerte y charlar contigo, escucharte. Nos quedamos Para mí con todas también. estas recomendaciones y sobre todo con tu gran novela, Volver la vista atrás. Enhorabuena de nuevo. Gracias. Disfruta de tu día bogotano. Aquí en España ya estamos casi al caer la noche y hasta la próxima. Hasta pronto. Pues muchas gracias, Berna. Un placer hablar contigo como siempre.